Bienvenidos al curso de Creando Encuentros Bíblicos en Comunidad, donde no solo acampamos, sino estudiamos la Biblia, así como se ve en esta bella tienda, la Palabra de Dios. Ya estamos en el paso de recopilar el contexto, que es justo antes de entrar a explorar la Biblia. Miremos la imagen de lo que es Google Earth, que comienza de lejos, se va acercando hasta el detalle. Este embudo nos da la imagen correcta de cuáles son las diferentes capas y niveles de lo que es el contexto. Recuerda que el contexto se ubica en dos lugares. Uno, en la guía para el facilitador, y dos, en el manual del acampante. Primeramente estamos escribiendo la guía para el facilitador. Posteriormente se forma el manual del acampante. Entonces, para el manual del acampante solo se incluye lo que es necesario para la comprensión del acampante. Pero el facilitador necesita más información. Comienzas hablando del megarrelato, donde se ubica esa porción de la Biblia dentro de la línea de tiempo del megarrelato. Y cuál es el propósito de cómo encaja este pasaje con lo que es todo el plan de Dios para la humanidad. El segundo nivel es el trasfondo histórico. Ahí es donde se habla de algún detalle histórico de la era, algún detalle de quizás Roma o los griegos, lo que es en la historia que es pertinente para comprender mejor el pasaje. El tercer párrafo podría estar escribiendo 2 o 3 párrafos cada capa. Es el contexto cultural. Había detalles sobre la cultura o sobre algún aspecto social, religioso, por ejemplo, cuál era un fariseo. Ahí podría haber definiciones que viene al caso. El cuarto nivel es explicar un poco sobre el género literario. Si es una epístola, cuáles son algunas características, porque que es una carta, que tiene su forma de estudiar. La información sobre los géneros literarios se encuentran en las plantillas de 12 columnas, donde hay una buena explicación de cada género. Llegando hacia el final del embudo, tienes lo que es el contexto inmediato, o sea, quién es el autor del libro, a quién lo escribió, quizás algo importante sobre el contexto inmediato, para finalizar con el contexto inmediato, que quiere decir cuáles son los capítulos antes y después de la porción que estás estudiando. Así que requiere tiempo y exploración, pero el contexto es una joya, tanto para el facilitador como eventualmente para el acampante. Necesitas tener a la mano tu libro de texto Creando Encuentros Bíblicos en Comunidad, porque vamos a ver que tenemos dos audiencias. Recopilas el contexto para la guía del facilitador y también para el manual del acampante. Recordemos, tenemos de un lado tenemos los tiempos bíblicos, nuestro recorrido interpretativo. Tenemos que ayudar al facilitador y el acampante a entender un poco más del trasfondo histórico, que es de donde viene la palabra de Dios. Pero también necesitamos ayudarles, tanto la guía, el facilitador, como el manual del acampante, ayudarles a entenderlo a la luz de los tiempos de hoy. Entonces, vamos a ver algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para la guía del facilitador. Primeramente, contemplas que hay un contexto inmediato. El contexto es aquel que son los pasajes que están antes y también después de lo que se está considerando. Por ejemplo, si está estudiando David, uno está estudiando la parte de las consecuencias en 1 de Samuel 12,
Obviamente, hablar de las consecuencias habría que hablar de qué pasó después en ese relato con el rey David y Betsabé. Igualmente está el contexto mediano, ese es el que toma el pasaje en consideración y lo interpreta a la luz de su relación con el libro en que se encuentra y el resto de la Biblia. Entonces, si uno está hablando de una epístola, habría que entender que es una de las cartas de Pablo, del apóstol Pablo. Entonces, ¿por qué lo escribió? Habría que comentar en sí todo el libro, a quién lo escribió y por qué lo escribió. Además, tienes lo que es el contexto gramatical o lo que estamos usando mucho el género literario. Y eso requiere que cuidadosamente explicas las leyes de gramática del género como para decir cómo lo interpretamos. Por ejemplo, si estás estudiando Apocalipsis, uno tendría que entender que en los tiempos antiguos, en el Mediterráneo, el lenguaje que se usa en Apocalipsis era común en aquella época. No estaban escondiendo como un código secreto. Era una forma literaria que era conocido en aquel entonces. Además, otro punto en la guía es que es el contexto cultural. Debiera comentar lo social, lo religioso, y eso te ayuda a entender si habría alguna costumbre sociocultural o religiosa, quizás un detalle sobre el Antiguo Testamento y explicar el sistema del uso de sacrificios, porque escuchar sobre derramar sangre para oídos modernos se puede escuchar muy salvaje. Esos son los tipos de cosas que hay que explicar para la guía del facilitador. Y finalmente el contexto histórico. Es importante como recrear el ambiente histórico, el lugar, qué estaba pasando en aquel entonces, quizás algo de la historia se va a ayudar el facilitador a explicar con más claridad el pasaje. En cuanto a lo que son las características del manual del acampante referente al contexto, recuerda que obviamente no va a ser la misma cantidad de información que se encuentra en la guía para el facilitador. De hecho, la parte que se escribe en el manual es como un anzuelo. Uno quiere abrir el apetito, el interés por explorar el pasaje. Recuerda, no es el momento para dar un exégesis del pasaje y decir que tú aprendiste aquello y ponerte a predicar sobre qué importante es entender y estudiar esta carta de Pablo. No, no ese es el momento. Es para decir algo, por ejemplo, si estás estudiando Santiago, decir, ¿te has preguntado una vez si tu hermano escribiera algo de ti? ¿Qué es lo que él escribiría? Pues tenemos un libro de la Biblia que fue escrito por el hermano de Jesús, Santiago. Imagínate, vamos a escuchar lo que él dice. Es como una pequeña introducción para abrir apetito. O quizás vas a estudiar Proverbios y dices, Proverbios, ese es el libro que es uno de los libros más antiguos y pertenece a la Biblia. Es un libro clásico. Imagínate un libro escrito hace miles de años que todavía es un bestseller. ¿Verdad que te despierta interés leer de qué es este libro que tiene siglos y siglos de ser un bestseller? Que habla sobre cómo podemos y debemos vivir cuando las reglas no son tan claras, cuando es el área gris, donde necesitas sabiduría. Y así entras a lo que es el pasaje que vas a estudiar de Proverbios. Es buscar ese anzuelo para abrir apetito. Además, debe ser corto, ir al grano, no vas a tener 10 páginas o 5 páginas. Es introducir el pasaje compartiendo los datos más sobresalientes y interesantes. Y quizás puedes usar mapas o dibujos, siempre y cuando el alumno tiene la capacidad de entender la simbología
de mapas. A veces para los niños pequeños no entienden lo que es un mapa, entonces habría que explicarlo con otros términos. Otro detalle sobre el contexto que se encuentra en el manual del acampante es que sirve únicamente para ubicar al acampante en el contexto del pasaje. O sea, difiere de EBC a EBC, porque cada pasaje es diferente en el EBC. Entonces tú entiendes que el acampante no cuenta con los recursos y el tiempo para descubrir todo por sí mismo durante el EBC. Entonces por eso se le provee esta información. Además, de hecho, solo son como 3 a 5 minutos en que lo vas a leer o expresar con entusiasmo ya con el acampante. Y en sí el material escrito debe llamar la atención, puede servir incluso como referencia más adelante. Quizás uno no lo dirías en el momento, pero está alguna definición, explicación que ya se va a necesitar más adelante, ahí se pone. Bueno, uno se pregunta cuál es el procedimiento entonces para recopilar el contexto. Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Bueno, comenzamos con sacar los marcadores si lo estás haciendo en papel o si lo estás haciendo digital. Necesitas dos tipos de colores. Cada miembro creador del EBC ya tiene toda la información que necesita de las 12 columnas. Todo lo que necesita para recopilar el contexto está en las 12 columnas. Es cuestión de seleccionar la información según la audiencia. Entonces, tienes que repasar tus 12 columnas y con los dos colores decir, este color voy a subrayar lo que es pertinente para la guía. Y el otro color, creo que este es conveniente para el manual del acampante. Segundo paso, ya uno tiene que tener el modelo de donde tú vas a insertar la información. Miramos aquí en la pantalla lo que es el modelo para la guía del facilitador. Entonces, individualmente, cada uno tiene que pasar la información seleccionada al modelo de guía. Recuerda, mira, no es exactamente hacer un copiar y pegar. Es importante curar el contenido. O sea, sintetizar lo que está en las columnas sin perder la riqueza de lo que descubriste. De hecho, a veces menos es mejor que más, porque los facilitadores y acampantes que lo van a leer, después a veces, si es demasiada información, terminan no leyéndolo. Así que es importante redactarlo adecuadamente para las dos audiencias. Y finalmente, ya necesitas reunirte con tu equipo creador de EBCs. Necesitas hacer un trabajo colectivo, lo que estamos llamando teaming. Cada uno revisa, escucha las aportaciones de sus miembros. Tienen que consolidar la información para cada EBC, porque se quiere evitar duplicar la misma información. Además, las aportaciones de todos resultarán en un enriquecimiento de la serie de EBCs. Sin duda puede haber material que se encuentra en las dos partes, en la guía y el manual del acampante. Y a veces de día a día, porque uno quiere enfatizar la información, se entiende que se va repitiendo, pero no es igual el contexto para todos los EBCs. Tiene que ser algo nuevo, algo diferente, porque se está leyendo un pasaje diferente. Tenemos aquí un ejemplo para una guía. Aquí se explica Éfeso, Efesios, y se hace una comparación con la ciudad en el cual reside la audiencia, los camperos, que es San Pedro Sula, Honduras. Entonces se habla de la ciudad y luego las similitudes con lo de San Pedro Sula, tanto la carta también. Entonces es una forma muy diferente, muy completa de escribir el contexto para una guía. Otro es un ejemplo en que habla de números, comenta sobre los 10 espías, comenta sobre ellos y también
toma ese comentario directamente de la Biblia de estudio Vida Plena, porque uno siempre quiere poner la cita de la fuente, ser íntegro en reconocer las fuentes que estamos consultando. Aquí hay un ejemplo en un manual de la campante que es Éfeso, en que se usó Google Maps y directamente hoy día cómo es que se ve y dónde está la ciudad de Éfeso. Así que esa es una forma muy interesante. Y otro ejemplo para también el manual de la campante es el contexto para lo que es primero de Corintios 12, 1 al 6. Lo que es interesante en este ejemplo es menciona a Corinto, pero también habla del propósito por el cual Pablo escribió su carta. Y después es como que le dio un pequeño examen, es decir, después de esa información te pedimos que hagas los siguientes ejercicios. Busca en la Biblia y a quién fue dirigida la carta. Y hace referencia al mapa donde tienen que poner un círculo donde estaba la ciudad de Corinto. Así que aquí están lo que son el video para explicar el paso número 7, cómo recopilar el contexto tanto para la guía del facilitador como el manual del acampante. Manos